Un poco mi idea en esta presentación es mostrar algunos resultados de trabajos que hemos venido realizando desde hace más de 20 años sobre el tema de las inundaciones, y todos ellos con una perspectiva particular basada en mi formación en geología, en la cual siempre hemos pretendido utilizar información geológica para poder cuantificar estos eventos del pasado y poder obtener un poquito más de luz en relación con el cambio climático, y también en cuanto a aplicación en una serie de estudios sobre riesgos y peligrosidad. Esta es un poco la sinopsis que voy a seguir durante la charla. Primero hablaré brevemente algo sobre observaciones de estos registros de inundaciones, para que se tenga un poco un concepto claro de la diferencia entre riesgo y peligrosidad, que muchas veces se confunden a la hora de relacionarlo con el cambio climático. Brevemente hablaré algo sobre proyecciones futuras. La mayor parte de la presentación versará sobre el tema de inundaciones del pasado, y luego también algunos casos de estudio de cómo podemos mejorar la prevención, y lo cual nos permite de alguna manera contestar o responder a algunos desafíos que tenemos en el futuro en relación con las inundaciones y el cambio climático. Me gustaría comenzar con esta diapositiva donde se muestran a nivel global las zonas con riesgo de inundación. Vemos en esta base de datos internacional de BEPCAT y de NatCat que la mayor parte de los riesgos se localizan en zonas que están fuertemente, densamente pobladas. De hecho, cuando analizamos las cifras de lo que son daños en pérdidas totales debidas a inundaciones, vemos cómo desde los años 80 hasta la actualidad prácticamente se ha triplicado las cantidades de daños a nivel global. Sin embargo, cuando vamos a informes como los informes del IPCC, nos indican que no existe evidencia basada en datos de aforos que indiquen que se haya producido en las últimas décadas un cambio global en magnitud o frecuencia en el tema de las inundaciones debido a factores climáticos. Eso sí, en algunas zonas podemos tener pequeños cambios a nivel regional, como en España, donde se ha podido demostrar o concluir que hay un ligero cambio en la estacionalidad. Fundamentalmente, algunas inundaciones de invierno y de otoño se han retrasado ligeramente, y algunas inundaciones en primavera se han adelantado. En las únicas zonas donde podemos tener algunos cambios son zonas con climas en donde la nieve tiene mucha influencia. Simplemente es porque el aumento en las temperaturas debido al calentamiento global ha adelantado también los picos de ocurrencia en muchos de los ríos, en zonas glaciares o en zonas próximas a los casquetes. Entonces, parece que estos dos tipos de información son contradictorios, y cuando realmente vamos al concepto de estos términos vemos que no. Por un lado, en los riesgos y en lo que percibimos en general la gente y en los medios de comunicación, lo que muchas veces estamos viendo es la influencia tanto de la exposición como de la vulnerabilidad, y por eso que existe la creencia general de que los riesgos, de que las inundaciones están aumentando como consecuencia del cambio climático. Sin embargo, si intentamos ver qué es lo que está ocurriendo con el fenómeno físico per se, vemos que esos cambios no son tan evidentes, ¿no? Es decir, la peligrosidad en sí no se ha demostrado que haya cambiado. Y en esta peligrosidad es donde tiene la mayor influencia el cambio climático, porque el cambio climático puede afectar a la precipitación, esta puede afectar a los caudales, y de allí puede afectarse la peligrosidad. También hay que tener en cuenta que muchas veces determinar cambios en las series de inundaciones es muy complicado, sobre todo en aquellos fenómenos más extremos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fenómenos que ocurren cada 30, 50 o 100 años.
y las series que tenemos instrumentadas en estaciones de aforo muchas veces no pasan más allá de 40 o 50 años, con lo cual es muy complicado realmente ver una tendencia a largo plazo en el cambio de estos fenómenos. Es por tanto que aquí, en este aspecto, es fundamental que intentemos ampliar hacia el pasado estos registros de inundaciones y a partir de allí establecer relaciones entre magnitud, frecuencia y clima. Y es allí donde nosotros podemos tener un papel importante a desempeñar en esta tarea. En relación con proyecciones, realmente los modelos climáticos, tanto del cuarto como del quinto informe, no acaban, digamos, de orientar de forma, digamos, inequívoca de cómo pueden cambiar las inundaciones, particularmente en zonas de clima como los nuestros, donde la variabilidad es tan grande. Esto sería el trabajo más completo que se ha realizado hasta la fecha. Es un trabajo a nivel europeo. Aquí he extraído justo la zona correspondiente a la península ibérica, y aquí se muestra los resultados para un caudal con periodo de retorno de 100 años que se han obtenido usando datos de precipitación máxima diaria con varios modelos climáticos para un escenario de RCP 8.5, que sería el más desfavorable, y para un periodo temporal pues, en distintos momentos. Como vemos, realmente los resultados son muy ambiguos, no hay una tendencia clara, tal vez excepto en el Duero y en el Ebro, que parece que para finales del siglo XXI podrían aumentar. En general, los resultados no son muy convincentes. Y es que los modelos de clima tienen dificultad para simular estas lluvias extremas, porque no están realmente diseñados para eso, y por tanto existe una elevada incertidumbre con escaso acuerdo entre los distintos modelos. ¿Cómo podemos utilizar las inundaciones del pasado para comprender los riesgos del futuro? Fundamentalmente mediante dos formas. Primero, mediante el conocimiento de los patrones de frecuencia y magnitud de estas inundaciones extremas durante episodios pasados, principalmente si podemos centrándonos en momentos donde sabemos que ha existido un calentamiento relativo. Y por otro lado también determinando la dinámica climática que favorece la generación de estos eventos extremos, así como las conexiones entre condiciones atmosféricas y eventos de inundación. Para ello tenemos distintos tipos de registros, unos que ya son conocidos de todos, que son los datos instrumentales, que en algunos casos podrían ir a inicios del siglo XX, finales del XIX, documentación histórica, donde puede haber descripciones de este tipo de eventos con fechas, daños, incluso en algunos casos altura a la que alcanzaron las inundaciones, y otros tres tipos de registros que son los que podemos realmente considerar como palinundaciones, porque no están basados en evidencias observadas, sino en evidencias indirectas que pueden ser de botánicas, de anillos de los árboles, que posteriormente hablará mi compañero, o también en espeleotemas o en registros, bien sean fluviales, lacustres o marinos. Nosotros fundamentalmente hemos desarrollado nuestra investigación en sedimentos fluviales y más recientemente pues, algo en registros lacustres. Estas son las zonas que hemos venido trabajando en el entorno de la península ibérica, un total de 16 tramos de ríos, y como digo, ya más recientemente con la incorporación de Pablo Corella a nuestro grupo, pues también hemos trabajado algunos lagos, concretamente en detalle el lago de Moncortes, que posteriormente voy a tratar un poquito más en detalle. Para aquellos que no estén muy familiarizados con este tipo de técnicas, me gustaría un poco mostrar qué tipo de cosas observamos en el campo, cómo realmente llegamos a extraer esa información que en principio parece no tan cuantitativa, pero que realmente podemos llegar a cuantificarla en relación con las inundaciones. Para ello me voy a centrar
en dos puntos del río Tajo, de la zona de Alcántara y en la zona del Puente del Arzobispo. Este es el Puente de Alcántara, tenemos el río Tajo cerca de la frontera con Portugal, y este puente es una construcción romana que en los arcos centrales tiene aproximadamente unos 30 metros de altura. Pues bien, muchas veces y muchas personas cuando ven este puente lo primero que piensan es por qué se diseñó un puente con estas dimensiones. Y evidentemente cuando vemos una fotografía como esta de aquí, vemos que probablemente los ingenieros romanos conocían o eran capaces de observar el paisaje y de a partir de ahí extraer información de la cota que alcanzan estas avenidas. De hecho, esta foto que tenemos aquí, que fue tomada unos meses después de esa inundación del año 47, vemos como a lo largo de todo este cañón rocoso afloran o aparecen estas arenas de color blanquecino, en algunas zonas con mayores espesores, sobre todo en zonas donde se producen remansos durante la inundación y permiten la sedimentación de material, vemos cómo esa altura de esas arenas pues nos muestran la altura a la que llegó esta inundación. Nosotros intentamos centrarnos en estas zonas donde tenemos una mayor acumulación de sedimentos para intentar extraer la información sedimentaria y estratigráfica de los eventos de inundación del pasado. Esto ya es en la zona de Puente del Arzobispo, es una zona donde el cañón presenta variaciones, zonas estrechas, zonas más amplias. En este caso es una zona de expansión donde las inundaciones al desbordar han ido, digamos, construyendo estos bancos que vemos aquí, el más bajo a unos 12 metros de altura sobre el nivel del río, el más alto a unos 20 metros de altura, y cada vez que el agua de estas inundaciones es capaz de desbordar estos bancos, deja una nueva capa o nivel de inundación y de esa manera se va construyendo la información o nuestro registro tanto de inundaciones muy extremas o catastróficas y otras que son de una magnitud más moderada. Aquí es donde los geólogos vamos, hacemos nuestras trincheras e intentamos a través de esa pila de sedimentos encontrar signos o restos que nos indiquen que las arenas han estado expuestas a la superficie y por tanto podamos discriminar entre distintos niveles de inundación. A su vez, lo que encontramos aquí es un registro de la frecuencia de las inundaciones y mediante dataciones, bien de radiocarbono o bien de luminiscencia, podemos determinar su edad. Quería mostrar un ejemplo de uno de estos niveles. En este caso tiene casi 50 centímetros de espesor, vemos las estructuras sedimentarias que se nos generan en estas zonas y sobre todo lo más importante es intentar encontrar estos contactos. En este caso está constituido por una sedimentación de una lámina de arcilla, es decir, ya correspondería al último estadio de ese pico de inundación, donde la arcilla decanta y posteriormente se expone al aire de tal manera que encontramos estas grietas de retracción que todavía son visibles aquí, algunos niveles o laminitas de arcilla que han sido secadas en la superficie y posteriormente una nueva crecida ha tapado sedimento y ha seguido construyéndose hasta en que formar estos bancos que he descrito. La altura de estos niveles nos marcan la altura mínima de la inundación, por lo tanto, a través de modelos hidráulicos podemos reconstruir el caudal mínimo asociado a cada uno de estos eventos. Por tanto, con toda esta información lo que hacemos es recopilar todo el material disponible, tanto de inundaciones instrumentales, en este caso de la zona de Alcántara, algunas provienen de la mitad del siglo XIX. Vemos como a medida que vamos hacia atrás en el tiempo los datos disminuyen, solo tenemos las inundaciones más importantes, información histórica a través de crónicas y libros y archivos,
un poco ocurre lo mismo, a medida que vamos a los últimos 500 años la información va siendo más escasa, y en el caso de los registros sedimentarios, aquí podemos ir hasta prácticamente los 10.000 años, pero en algunos casos también encontramos hiatos o falta de información por erosión en algunos de estos bancos. Pero de todas maneras seguimos teniendo un buen registro de la magnitud que hemos podido estimar y de la frecuencia de estas inundaciones. Aquí me gustaría que nos fijáramos en dos cosas. La primera es que si vemos estos registros, las inundaciones no se han producido de forma homogénea en todo el tiempo, sino que hay periodos donde, o momentos donde ha habido una elevada frecuencia de estos eventos, y es algo que podemos ver no solo en los registros más antiguos, sino en los registros instrumentales, momentos donde tenemos una acumulación de inundaciones en varios años, y luego otros momentos donde prácticamente no ocurre nada, ¿no? Lo mismo en la parte histórica, vemos momentos donde, si nos fijamos en estos picos donde ha habido muchas inundaciones, otros donde prácticamente no ha habido nada. Y exactamente lo mismo en el registro sedimentario. Esto nos está diciendo que de alguna manera hay una serie de ciclos que podemos relacionar en muchos casos o bien con el clima o bien con las condiciones atmosféricas, en los que se favorece que existan de forma repetida año tras año inundaciones, y luego otros donde prácticamente no tenemos ningún registro. Y aquí sí que hay una influencia clara de la circulación atmosférica que generan estos eventos. En este sentido me gustaría sobre todo recalcar la importancia que tienen las cuencas atlánticas, la circulación del Atlántico Norte, y que podemos cuantificar o relacionar con las inundaciones a través de lo que se denomina el índice del Atlántico Norte, o NAO. Este índice, que nos marca simplemente, es un índice de diferencias de presión entre la zona de baja de Islandia y la zona de alta de Azores. Cuando el índice es de tipo negativo, el anticiclón de las Azores está debilitado, y entonces tenemos que la entrada de los frentes atlánticos, fundamentalmente durante invierno, aparece un poco escorada hacia el sur, de tal manera que en la zona mediterránea recibimos muchas lluvias. Sin embargo, cuando el anticiclón de las Azores está reforzado, fuerza a los frentes atlánticos a ir mucho más al norte, con lo cual tenemos, digamos, inviernos relativamente secos y puede ser incluso hasta algo más calurosos de lo normal. Si nos fijamos, cada vez que tenemos uno de los picos más importantes en caudal de este registro instrumental, vemos cómo todos ellos coinciden con valores de este índice NAO negativo. Aquí, un poco ya combinando la información, el índice NAO, los valores de caudales en la zona de Alcántara, vemos como todas las inundaciones por encima de 6.000 metros cúbicos por segundo han estado relacionados con valores de índice NAO negativo. A veces, y de forma excepcional, este índice NAO también se puede acoplar con otros condicionantes, como puedan ser la temperatura de la superficie marina, de tal manera que en inviernos excepcionales como este del año 36, que ha sido estudiado por Juan Ballesteros, tenemos la llegada a la zona oeste de Europa de estos ríos atmosféricos reforzados por humedad que viene del Caribe, y que ha podido reconstruirse su extensión, porque hasta hace poco no se sabía que existían, pero que no se sabía que pudieran generar inundaciones no solo en lugares concretos del Reino Unido o de España, sino también afectando a zonas del este de Estados Unidos. En este caso, estos inviernos muy excepcionales, como el del año 36, dieron lugar a una serie de picos que se sucedieron durante todo el invierno, desde diciembre hasta el mes de abril, y concretamente en el río Tajo hubo un total de 8 crecidas en un solo invierno, ¿no? Este año excepcional que vemos aquí también se registró
no solo en el Tajo, sino en el Guadalquivir, en el Duero. Esta foto corresponde a este año en la zona en el río Guadalquivir, en Sevilla. Vemos como en el pasado ha habido muchos inviernos como el del año 36. También lo mismo, algunos agrupándose en periodos concretos, y son realmente eventos dignos de estudiar de cara a entender cuáles pueden ser los efectos del cambio climático en la generación de inundaciones. Otra cosa aquí remarcable es que en este registro del río Guadalquivir en Sevilla vemos cómo en la segunda mitad del siglo XX la magnitud de los picos de inundación del Guadalquivir han ido disminuyendo. En parte es cierto que han disminuido debido a la construcción de presas, pero a su vez también ha podido haber cierta influencia en cuanto que en la segunda mitad del siglo XX hemos tenido muchos inviernos con valores de índice de NAO positivo. Otro de los aspectos que me gustaría aquí abordar es si podemos encontrar alguna relación entre mayor frecuencia de inundaciones con determinados periodos climáticos y también con momentos dentro de esos periodos en los cuales tenemos una tendencia al aumento del calentamiento. Para aquellos que no estén familiarizados, comentar simplemente que en el registro de clima histórico existen dos momentos, uno que denominamos la pequeña del hielo, que iría prácticamente entre 1450 y 1850, en donde las temperaturas estaban por debajo de lo normal, y el otro periodo que es la anomalía climática medieval, o también el periodo cálido medieval, que va desde el año 900 al 1300, donde fue o ha sido el último periodo de calentamiento anterior al calentamiento actual debido al forzamiento de los gases con efecto invernadero. Pues aparte de estos periodos, es reseñable que cuando vemos la variación de la temperatura, existen momentos en los cuales existe una tendencia al calentamiento, que en algunos casos, por ejemplo, al inicio del siglo XX, en algunos periodos de la pequeña del hielo, ha tenido un incremento de temperatura relativa muy parecido al incremento que se ha dado en la segunda mitad del siglo XX como consecuencia del forzamiento de los gases de efecto invernadero. Y es en estos periodos donde resulta realmente interesante ver cómo responden las inundaciones a estos cambios. Aquí he intentado mostrar el análisis de la probabilidad anual de las crecidas y paleocrecidas en la península ibérica para intentar ver si existe alguna relación con estos periodos. Y aunque realmente hay veces que es complicado a través de las dataciones realmente apuntar si hilar tan fino, sí que se observan cómo coincide en periodos de mayor frecuencia de inundaciones, por ejemplo, con la parte final de la anomalía climática medieval, o también en determinados momentos de la pequeña del hielo que a su vez aparecen relacionados con valores de NAO negativos, tal y como han sido reconstruidos por otros autores. Como digo, a veces que la resolución de las dataciones, llegamos hasta donde llegamos, nos permiten hacer esas asociaciones, pero muchas veces es muy complicado llegar a señalar el año de una inundación que ha ocurrido hace varios miles de años. Y para, digamos, mejorar en la cronología de cada uno de estos eventos y cómo pueden variar a escala decadal, hay que acudir a otros registros. Y en este caso me gustaría mostrar pues algunos resultados que se han obtenido en el caso del lago de Moncortés, que vemos aquí, y es un lago muy particular porque la sedimentación normal del lago es una sedimentación barbada. Esto significa que anualmente tenemos la acumulación de calcita durante la estación cálida, y luego durante la estación de invierno, otoño-invierno, tenemos una decantación de materia orgánica que componen barbas anuales.
Luego, cuando ocurre una tormenta, que en este caso se ha podido cuantificar con datos instrumentales del registro más reciente en aproximadamente unos 80 o 90 milímetros de lluvia diaria, existe un aporte de sedimento detrítico proveniente de los arroyos que va dejando pues láminas de sedimentación detrítica entre medio de estas dos barbas de láminas anuales. De tal manera que en este caso podríamos decir exactamente o de forma mucho más precisa el año de ocurrencia de este fenómeno, de estas lluvias intensas, y además también podríamos llegar a determinar la estación en la cual se ha producido la llegada del sedimento. Pues bien, se ha podido reconstruir todas las lluvias intensas por encima de ese umbral de 80-90 milímetros en los últimos 2.800 años. Vemos aquí, es un trabajo realmente de chinos, y vemos aquí la variación del número de eventos en medias de 31 años. Vemos efectivamente cómo hay momentos de la anomalía climática medieval donde ha habido una mayor frecuencia de estos eventos, al final de la pequeña edad del hielo. Hay un descenso de eventos también durante este periodo que llamamos de las migraciones, entre prácticamente el 400 y el 800 AD, y muchos de estos periodos igualmente se correlacionan con una mayor abundancia de inundaciones en ríos, sobre todo del ámbito mediterráneo próximo a la laguna de Moncortés. Un tema que pudimos trabajar aquí, como digo, liderado el trabajo por Pablo Corella, es intentar determinar cambios en la estacionalidad, es decir, cambios en los parámetros estadísticos de la frecuencia de estas láminas detríticas. Para ello se ha utilizado una distribución de Poisson que nos marca si los estadísticos se mantienen o no en el tiempo, de tal manera que podemos ver exactamente en los momentos donde la media o la desviación estándar cambia a lo largo del tiempo. Aquí vemos los cambios en la recurrencia de este tipo de fenómenos. En la actualidad es de un evento a cada 4 años. Vemos como en la anomalía climática medieval se llegó a producir un evento cada 1 año, cada 2 años. El periodo ese que hablamos de las migraciones ocurrían un evento cada 18 años, y en la época romana prácticamente tendríamos una frecuencia muy parecida a la actual. ¿Qué aspectos o qué información podemos usar del pasado para, digamos, abordar algunos de los desafíos del futuro, como puedan ser los elementos de prevención del riesgo de inundaciones? Por un lado, podríamos aportar material o información para delineación de zonas inundables. Aquí no voy a entrar porque mi compañero Andrés Díez va a centrarse luego más en estos temas, y voy a hablar algunos ejemplos de aplicaciones para la estimación de parámetros de seguridad de infraestructuras sensibles como presas dentro del ámbito de un proyecto que estamos desarrollando actualmente para la Fundación Biodiversidad. En este proyecto intentamos analizar cuáles pueden ser las relaciones entre cambio climático e inundaciones, sobre todo en su impacto en eventos de muy baja frecuencia, sobre todo con la idea de intentar entender cuál pueden ser los efectos del cambio climático en el diseño de las presas, o en los parámetros de diseño de las presas, que constan por un lado lo que es la avenida de diseño, que en las grandes presas tiene que estar diseñada para, digamos, aguantar eventos o que los aliviadores sean capaces de expulsar caudal para eventos con 1000 años de periodo de retorno, y en el caso de la avenida máxima, que requiere que la presa pueda sostener o pueda mantenerse durante eventos de inundación con 5000 o 10000 años de periodo de retorno. Sobre todo este tipo de análisis se ha puesto
relativamente en la palestra como consecuencia de los problemas que tuvo la presa de Oroville en Estados Unidos en el año 2017. Nosotros estamos trabajando en 3 zonas de estudios. Voy a mostrar unos ejemplos de la zona de la Rambla de la Viuda, que es el principal río que afluye a la presa de María Cristina. Aquí hemos reconstruido los registros de paleocrecidas en los últimos 600 años, vemos los caudales de los eventos, de nuevo algunos periodos con una mayor frecuencia de eventos de gran magnitud, los datos instrumentales, y a partir de esta información podemos ajustar las funciones de distribución para determinar los caudales asociados a distintos periodos de retorno. Aquí vemos los resultados de los caudales usando los datos de paleocrecidas y los datos usando solo datos instrumentales, en los cuales ya se nos muestra cómo las paleocrecidas están indicando un cambio hacia unos porcentajes del orden de 15 al 20% superiores a los caudales de aforo. Por otro lado, también dentro de este proyecto se ha hecho un estudio sobre cuál serían los valores que los modelos climáticos anidados con modelos hidrológicos pueden dar en el caso del peor de los escenarios, el 8.5, en relación con distintos cuantiles que puedan ser de interés para las presas. Vemos cómo los resultados que se obtienen mediante la modelización con modelos climáticos están muy por debajo para el mismo cuantil de los que obtenemos no solo en los datos de paleocrecida, sino también incluso en los datos aforados, ya que el clima actual, en este caso, en estos modelos climáticos, se refieren al periodo 71-2010. Solo cuando vamos a cuantiles mayores, pues hay algunos modelos que parecen aumentar los valores de caudal, pero realmente uno no es capaz de decir por qué este modelo es correcto y otros modelos no son correctos. El caso es que lo que nos está mostrando es que los modelos climáticos todavía no son capaces de digamos, darnos detalles sobre este tipo de eventos extremos. Dentro de este proyecto también, analizando lo que es la propia presa, esta presa tiene actualmente un aliviadero de 600 metros cúbicos por segundo y ha vertido por coronación en al menos 6 veces. Por tanto, realmente está infradimensionada y la idea es que debería estar dimensionada al menos para caudales del orden de 2.600 metros cúbicos por segundo. Otro aspecto que hemos venido trabajando es cómo la variabilidad climática afecta a la función de distribución de estas inundaciones. Le puede afectar de 2 maneras, con un incremento en la media, que se pueda desviar la función de distribución, o también con cambios en la media y en la desviación estándar. Y aquí lo que sí, a partir de la información del pasado, podemos hacer que por ejemplo, la avenida de 100 años de periodo de retorno, que con un modelo estacionario nos marcaría un caudal para el río Tajo en Aranjuez del orden de 1.500 metros cúbicos por segundo, podemos hacer variar ese caudal de 100 años de periodo de retorno en función de las condiciones climáticas, en este caso usando una covariante asociada externa, que es el índice NAO. Y lo mismo podríamos intentar hacer para proyectar en el futuro. Sería un tema que yo creo que tiene bastante potencial para ser desarrollado. Y bueno, con esto ya concluyo con algunas conclusiones. Primero, pues no hay evidencia en los registros instrumentales de que haya habido un aumento de las inundaciones en España, aunque es cierto que en términos de daño sí que ha habido un aumento desde los años 70. También que existe una elevada incertidumbre en la proyección de las inundaciones mediante modelos climáticos, y en cuanto a la respuesta inicial de la charla, ¿afecta el cambio climático a las inundaciones? Pues yo creo que es claro que sí, y sobre todo viendo cómo en los análogos pasados se muestran cambios en la magnitud y la frecuencia, sobre todo en periodos con calentamiento.
Los principales cambios que estamos viendo es que las inundaciones debidas a tormentas convectivas han sido más frecuentes en condiciones de calentamiento, particularmente en el Mediterráneo, mientras que en las cuencas atlánticas, en condiciones de calentamiento, en muchos de los casos ha disminuido la frecuencia de inundaciones, aunque algunos eventos extremos como el del año 36 tampoco son descartables. Y finalmente también decir que nuestra propuesta para la adaptación al cambio climático debería encaminarse a la reducción de impactos usando este tipo de información que es considerada no sistemática, pero que nos da una información muy importante para determinar la peligrosidad y los riesgos de inundación. Y con esto concluyo mi intervención. Muchas gracias a todos.